el volumen. Bien. Bueno, buenos días, buenas tardes, según donde se encuentren. Vamos a continuar con el trabajo que venimos haciendo sobre los misterios del equívoco en esta 12ª reunión del laboratorio, que será, bienvenidas, que será un poco improvisada, seguramente, porque acabo de aterrizar después de unas largas vacaciones. Pero voy a mencionar en algún momento de la reunión de hoy, tal vez al principio, tal vez después, eh, un par de cosas que durante las vacaciones me sirvieron para seguir pensando cuestiones vinculadas con los misterios del equívoco. ¿Bien? En realidad me gustaría empezar por una de ellas, que fue una experiencia maravillosa realmente que tuve en Dublin, en Irlanda, donde, poco por casualidad, pude participar de una actividad de lectura conjunta de unas cuantas páginas del Finnegan's Wake de Joyce, en un lugar que no es cualquiera, ahí en Dublin, que es la antigua Swenis Pharmacy, ¿sí? La ex farmacia que funciona como una librería donde no hay empleados, solamente hay voluntarios que pasan el día allí, dirigida, no sé si por su dueño, sería más bien su animador, un inefable PJ, lo único que supe cerca de su nombre, divino, con el cual después seguimos tomando unos tragos en un pub enfrente. Y en un grupo de, no sé, seríamos una docena de personas, en ronda fuimos leyendo varias páginas del Finnegan's Wake. Eh, Cosa que yo jamás había hecho. Nunca había leído el Finnegan's Wake en voz alta, ¿sí? Y este hecho de leerlo en voz alta, junto con otros, me dio una experiencia que quiero transmitirla porque me parece que puede resultarnos útil para iluminar desde un ángulo distinto la cuestión que estamos estudiando acerca de cómo se llega a producir el significante, ¿sí? Que el significante no es algo dado, no es algo que esté ya allí, sino que es necesario producirlo. Venimos discutiendo ya hace varias reuniones este libro de psicología experimental de, ¿cómo se llamaba? Benedicte de Boisson-Bardy, cómo llega la palabra a los niños desde el nacimiento hasta los 2 años, libro del año 96. Y esta experiencia de lectura del Finnegan's Wake, lectura en voz alta del Finnegan's Wake, me aportó a mí algo nuevo, que no sé exactamente cómo formular, formalizar, pero que tal vez en el esfuerzo de transmitirlo, algo nuevo se produzca, ¿sí? Una de las cosas más llamativas en relación con esto era la risa de todos. Es decir, el hecho de que era un ambiente risueño, ¿sí? Donde la torpeza de la lengua de casi todos, había algunas excepciones, la torpeza de la lengua para poder leer esa cosa terriblemente ilegible que es el Finnegan's Wake, provocaba la risa de propios y ajenos. Quien hacía el error, ¿sí? Se le patinaba la lengua, o quien escuchaba, digamos, al otro hacerlo, no podía evitar una risa que no era de burla, sino que era como de complicidad, de que estamos todos
por así decirlo, engatusados por ese juego de la lengua que introduce Joyce, ¿sí? Que somos presa de sus trampas, ¿sí? Trampas que hacen juegos en el nivel de la letra de manera que pueden producir chorros de letras difícilmente pronunciables, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Digo la torpeza de la lengua de casi todos y no de todos, porque verdaderamente había algunas personas en esa reunión que se notaban que estaban tremendamente entrenadas en la lectura en voz alta del Finnegan's Wake, que debe ser un ejercicio muy difícil realmente, que requerirá un entrenamiento enorme. Eh, y que incluso tenían la delicadeza de modular la voz como para darle a eso una especie este, de viso, de sentido, ¿sí? En fragmentos larguísimos, de los cuales apenas se entienden de vez en cuando algunos jirones de sentido, ¿sí? Y aún así se goza de la sonoridad, se goza de la lectura, ¿sí? Eh, y en ese goce encontramos algunas de las cosas que hemos estado leyendo en el libro de psicología experimental que vengo comentando hace un par de reuniones, ¿sí? Y traje algunos ejemplos. No encontré fácilmente la página o dos páginas que estuve leyendo, pero ustedes saben que el libro se imprime y se reimprime en las diversas ediciones respetando la paginación original y anotando el número de línea cada uno como si fuera una Biblia con sus versículos, como en los clásicos griegos, ¿no? Que tienen una numeración y número de renglón al costado, etcétera, para poder identificar rápidamente cosas que son párrafos que pueden ocupar páginas y páginas sin puntos o sin otras cosas que los delimiten mejor, sin puntos y aparte, quiero decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, traje una, para transmitir un poco, digamos, de lo que podría transmitir al respecto, traje algunas referencias en la sección 3.2 de este libro, la línea 30, voy a ver si lo puedo escribir aquí. Está en la página 448, línea 30, ¿no? Y dice, no importa si no saben inglés, es lo mismo. Bueno, esta frase, ¿sí? Todo junto. El fellow, Sam Wellmet Boneshaker. ¿Sí? No se ve bien hacer. ¿No se ve bien allá? Ah, ok. Vamos a levantarlo y ponerlo un poco más así. A ver ahí. ¿Sí? Creo que sí se ve. Quizás apagando la luz. Ahí está, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, vaya uno a saber qué sentido darle a esta secuencia de cuatro supuestas palabras, ¿sí? De las cuales la segunda y la cuarta existen en la lengua inglesa, ¿sí? Some es algunos, algunas, ¿sí? Bone shaker es como le dicen se dice una catramina, una cachila, ¿cómo se dice? Los autos antiguos, viejos que están arruinados, ¿eh? No, no, no me sale la palabra, pero como que no es que se va a morir, pero. Sí, es un auto arruinado, digamos, es un bone shaker, ¿sí? O sea, literalmente es sacude huesos, ¿no? Como que, sí, bone es hueso, shaker es sacudidor, ¿sí? Pero la palabra existe en inglés, ¿sí? Ahora, well met no existe, ¿sí? Existe separado, well met, ¿sí? Y peor aún, la expresión hail fellow, pero separada, ¿sí? Hail fellow. No, no lo separé. ¿Dónde está el borrador? Acá está. Esta expresión
Hail, fellow, salteo el Sam, well met. ¿Sí? Esa expresión conjunto, con guiones, etcétera, todo junto, es algo así como una designación de alguien como de nariz, como se dice, no respingada, sino un señorito, ¿sí? ¿No? Nariz parada, eso, ¿sí? Entonces, hail, que es como una especie de salve, un saludo, ¿sí? Fellow, tipo, amigo, ¿sí? Compadre, qué sé yo, ¿sí? Well met, o sea, bienvenido sería, well met, ¿sí? Pero entre medio, Joyce introduce ese some que rompe esa secuencia, que es una secuencia fija, o sea, uno dice hail fellow, well met, para decir un señorito, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Un nariz parada, ¿sí? Nariz para arriba, algo así. Y le agrega ese bone shaker que viene allí a referirse a un coche medio destartalado, etc. Bueno, no importa, podemos leer fragmentos de sentido en todo esto, ¿sí? Pero lo que hace Joyce es jugar con las secuencias de esas letras para producir, podríamos decir, lecturas diversas, ¿sí? Ajenas a un sentido preestablecido, compartido, etc. ¿Sí? Claro, uno puede tomar, como hice yo recién, el fellow y el well met, reunirlos y decir, ah, esto significa tal cosa. Pero la secuencia tal como está, el fellow, Sam, well met, bone shaker, ¿sí? Como está escrita en el libro, en sí no tiene sentido en absoluto, ¿sí? Otro tipo de... ¿Qué quiero decir con esto? Que si lo leemos en voz alta, lo escuchamos en voz alta, podemos, dicho en voz alta, digamos, podemos vislumbrar una sombra de sentido en eso que estamos escuchando, a pesar de no entender de qué se está hablando, ¿sí? Como cuando empezamos a aprender una lengua extranjera, que ya captamos el tipo de sonidos que hay, pero no sabemos cómo se dividen las palabras, entonces no entendemos bien, ¿sí? O sea que nos aproxima, por así decirlo, a la experiencia que puede tener un bebé de unos pocos meses, ¿sí? Que escucha sin entender el sentido, ¿sí? Pero que pesca, que hay algo de sentido. Ese giro, recuerdan, se produce alrededor de los 8 o 9 meses, ¿sí? Es decir, coincidiendo con el momento en el cual puede producirse la unificación corporal propia del estadio del espejo, ¿sí? Que es lo que posibilita, a partir de allí, la identificación con el semejante y cosas que conocemos ya desde el primer Lacan, ¿sí? En ese momento surge la posibilidad de vislumbrar un sentido en lo que el otro dice, ¿sí? Y habíamos visto en reuniones anteriores que es indispensable que exista la posibilidad, dentro de la función imaginaria, la posibilidad, la potencia de identificarse con el otro para que un sentido sea asequible al sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sentido que otorgamos a una palabra, ¿sí? Es el que nosotros le daríamos como intención de significar si estuviéramos puestos en el lugar del otro diciendo sus mismas palabras. O sea que es una condición indispensable, ¿sí? Para que se pueda colegir el sentido del otro, que exista esta vía abierta de la identificación imaginaria, ¿sí? O sea que volvemos a ver la importancia que tienen las diversas funciones de lo imaginario en la producción de estos significantes. Esto estaba en la línea 30 de la página 448. En 2 líneas más abajo voy a poner una palabra sola, suelta, está en el medio de una frase. No, me equivoqué, es difícil. Uno siempre lo vuelve a llevar a las palabras conocidas. Es Sartunly, ¿sí? Bueno, que nos remite, ¿sí? Si lo pronunciamos, ¿sí? Esto sería algo así como certainly, ¿sí? Parece el certainly, que es seguramente en inglés, pero también con esta aliteración de la R, ¿sí? Remite a
Saturno. ¿Ok? Algo así como Saturnamente, pero intercambiando. Sartunamente, ¿no? Algo así. Sartunalmente. Ahí está. Así, tal vez lo traduciría así si es que fuera posible traducir algo de esto, ¿no? Este, entonces, de vuelta, ¿sí? Allí lo que tenemos es la producción de una secuencia fónica, ¿sí? Que no sabemos exactamente cómo interpretar, cómo recortar, etcétera, ¿no? La frase, la que aparece, ahora sí lo voy a poner, ¿sí? Es algo así como as I certainly think now. Es decir, todo esto, ¿sí? Daría a pensar que esto es certainly, ¿sí? Porque sería la frase como seguramente yo lo pienso ahora, ¿sí? Pero aparece esta palabra así extraña, ¿sí? Pasó. Eso. Bueno. Ok. Nuevamente, es algo que nos acerca a la experiencia que puede tener un bebé a partir de los 8 o 9 años, que pesca la existencia de ciertas secuencias sonoras que son relevantes en la lengua materna, aunque no sepa exactamente cómo leerlas, cómo pronunciarlas, qué sentido tienen, etc. Simplemente pesca que algún sentido hay. ¿Sí? Hay una línea después de esto, línea 33, ¿sí? Aparece una expresión, creo que se va a ver allí. ¿Eh? Sí, creo que ahí abajo todavía se puede ver, ¿sí? Que es Amean, ¿sí? Que no sabemos si poder asociar con Amen, que es Amen, ¿sí? Amén, igual que en castellano, o por la pronunciación, si asociar con I mean, ¿sí? Es decir, quiero decir, ¿sí? Bueno. Y estas dos lecturas cercanas, ¿sí? De Eimin, ¿sí? Como se pronunciaría, que no sabemos si es amén o quiero decir, se relacionan con un problema estudiado por los psicólogos experimentales del lenguaje, que veníamos, esta mujer, Poisson-Barbie, que veníamos mencionando, que tiene que ver con el problema que implica cuando se escucha una secuencia que llamamos flujo fónico, ¿sí? La función imaginaria debe simplificarla y resolverla en cosas que ya estén, por así decirlo, inscritas como una letra, ¿sí? Producto de esa simplificación que introduce la función imaginaria, como para categorizarlo y hacer la lectura, ¿sí? Ahora, cuando hay una proximidad tan grande entre una cosa y la otra, el problema se acerca al problema mismo del equívoco, ¿sí? Cuando es una misma secuencia sonora, sin necesidad de hablar de aproximaciones, ¿sí? Entre Amen y Aimin, ¿sí? Que son parecidas las pronunciaciones. Ahí cuando son idénticas las pronunciaciones, ¿cómo se resuelve ese equívoco? ¿Sí? Joyce juega constantemente con esa dificultad. Constantemente nos pone frente a la perplejidad que debe experimentar el bebé cuando se enfrenta con eh, estos problemas de decisión de cómo emparentar lo que escucha, ese flujo fónico, con secuencias que pudiera identificar posteriormente como significantes, pero que él debe producir por medio de esa acción de simplificación y asignación a letras inscriptas, ¿sí? Por último, de la página siguiente, la línea 17, trae un ejemplo también estudiado por Poisson-Barbie, algo que todavía no comenté,
que es la palabra se pronunciaría local option, ¿sí? Y que, por supuesto, digamos, se podría dividir en local y option, que existen en inglés, opción local sería, ¿sí? Por más que la palabra en sí no tenga el más mínimo sentido. Lo voy a poner así, así se puede ver mejor. ¿Mm? Local option. Eso está en la línea 17 de la página 449. Le voy a mencionar más adelante algunas cosas que todavía no comenté del libro de Boisson-Barty, que están relacionadas con este problema, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que de vuelta, ¿sí? No sabemos cómo recortar, ¿sí? Dónde recortar una secuencia sonora, ¿sí? Eso es algo que debemos producir por medio de una acción, ¿sí? Y la escritura de Joyce nos invita a tener que producir eso que ya no nos viene dado por el autor mismo, ¿sí? Debemos producir esa segmentación, que es como lo llaman eh, los psicólogos experimentales que estudian el lenguaje. Bueno, eh, de mis experiencias vacacionales no voy a decir muchas más cosas. Tuve la suerte de asistir a una conferencia en italiano en Madrid, dada por una eh, filósofa feminista súper interesante. Yo no la conocía, se llama Adriana Cabarero, no recuerdo, que había publicado recientemente un libro que compré y que pienso devorarme este fin de semana, que se llama Mujeres que amamantan cachorros de lobo. Porque me parece que va a servirnos, por lo que escuché de la conversación, en una entrevista en una plaza, digamos, en la Plaza de España, si mal no recuerdo, de Madrid, eh, por lo que es que, digamos, de esa entrevista, me da la impresión de que es una filósofa feminista que puede aportar cosas para pensar el problema de cómo se constituye un cuerpo. Y por eso es que me interesa. No va a hablar respecto del cuerpo femenino en particular, de su interés central, pero pienso que puede darnos elementos para ir más allá de la cuestión del cuerpo de las mujeres. Bueno, la vez pasada estaba de vacaciones. Si hubiera tenido posibilidad material, hubiera escuchado la reunión que llevaron adelante Flavia y Marco. La pude escuchar después, gracias a que la grabaron. También Lili la grabó. Y la escuché y la leí un par de veces también, la de grabación. Me pareció muy pertinente las preguntas que surgieron a partir de allí. Flavia dijo que le interesaría que se desarrollara la relación entre la economía de los goces y el equívoco, ¿no? Que es algo que venimos sugiriendo sin avanzar tanto como me gustaría, por lo menos. Marco resumió lo que podríamos llamar tres modos de pensar la relación entre significante y goce en Lacan a partir de la enseñanza de Juan Quindar, presente en el libro La pirámide obsesiva, ¿sí? Muy recomendable. Y creo que surgió, no sé si de Marco mismo, de Flavia o de la discusión, el hecho de que esos tres modos, subrayar el hecho de que esos tres modos presuponen la existencia del significante, ¿sí? Que es justamente lo que distingue el abordaje al que nos estamos viendo llevados cuando pensamos en equívoco y la lengua a partir del problema del autismo, ¿sí? Flavia, recuerdo, subrayó la divergencia que había entre ese planteo de Lacan y Dindar, que resume de alguna manera lo de Lacan, que es la idea de que siempre es el significante el que produce el goce, ¿no? Y lo que venimos trabajando aquí, donde el goce
produce el significante, ¿no? En realidad yo no diría que produce el significante, sino que participa en la producción del significante, ¿sí? Tiene un papel importante en la producción de significantes a partir de la materia prima que sería el flujo fónico. Esto es algo cuyo detalle interesó mucho una participante brasileña llamada Aline, creo que Galchaca, si mal no recuerdo el apellido. Que está allí presente. Hola Aline, ¿qué tal? Veo allí la imagen. Eh, Marco propuso una especie de superación posible de esa divergencia, pensando en una especie de banda de Moebius, ¿no? Donde el significante podría producir goce que produce a su vez el significante y así circularmente. ¿Sí? No me convence mucho esa imagen, voy a tratar de dar otra manera de pensarlo. ¿Sí? Él lo pensaba que se entrelazarían las dos cosas como en una especie de banda de Moebius, ¿no? Y también hubo una reflexión muy interesante de María Diarse, que homologó este problema, ¿sí? Por lo que entendí, a el problema de la relación entre la lengua y el afecto, ¿sí? O sea, la relación entre significante y goce como algo homólogo a la relación entre la langue y el afecto, ¿no? Esto más o menos resume para mí los puntos que quedaron como interrogantes y producciones novedosas de la última reunión, ¿no? Bueno, creo que posiblemente hoy tengamos algunos elementos para avanzar esto en estos aspectos y por eso quise eh, introducir algo de esta experiencia de lectura del Finnegan Wake que nos pone a trabajar para producir algo que pueda ser del orden del significante, ¿sí? Bueno, entonces, para organizar lo que sigue, dos reuniones atrás yo había hecho un largo comentario de unos varios capítulos del libro de Boisson Bardy, de cómo llega el lenguaje a los niños, ¿sí? Eh, Me quedaron algunas cosas pendientes de los capítulos 4 en adelante y creo que retomarlos nos va a venir bien, retomar el comentario de ese libro, riquísimo en todo, para mi gusto, excepto en lo que tiene de psicología experimental, pero muy bueno lo que tiene en el plano de la observación, ¿sí? Es digamos, gente que por supuesto hace observaciones minuciosas, detalladas, comparando lenguas totalmente diferentes, lazos sociales diferentes que se establecen a partir de allí, maneras diferentes que tienen los adultos de dirigirse a los niños. O sea, es realmente riquísimo el libro. Así que le recomiendo su lectura. Lamentablemente no, creo que no está traducido al castellano. Bueno, eh, entonces voy a retomar las notas con que resumí mi lectura de este libro a partir de algunas cuestiones del capítulo 4 que yo no había llegado a comentar dos reuniones atrás. ¿Sí? La autora dice que el niño no tiene representaciones tan detalladas como para diferenciar palabras muy próximas. ¿Sí? Es muy importante, digamos, este punto, ¿no? Si hay palabras que son muy próximas, como en el caso de Amen y Aimin, ¿sí? Que mencionaba recién en Finance Way, ¿no? Palabras que son muy próximas entre sí, ¿sí? Si las representaciones que pudiera hacerse de esas palabras fueran tremendamente detalladas, eh, podría diferenciarlas, ¿sí? Pequeño matiz de diferencia haría que esto es una palabra distinta de esta otra. ¿Ok? Si no son tan detalladas, esas palabras próximas no se pueden distinguir entre sí, ¿sí? Suenan tan parecidos, ¿sí? Que no podemos hacer esa diferenciación. Es decir, que el grado de detalle, ¿sí?
con el cual se produce la representación de lo que se escucha en el flujo fónico, incide en la posibilidad o no de establecer determinadas segmentaciones. Y eso es algo que los psicólogos experimentales que estudian estos fenómenos logran caracterizar como distinto según las etapas de la vida, ¿sí? Es algo distinto lo que ocurre antes de los 8 meses que después de los 8 meses, por ejemplo. Digo, siempre hay mucha elasticidad en estas cuestiones, por eso la variabilidad es enorme, pero aproximadamente 8 o 9 meses es en promedio, digamos, el momento en el cual se produce ese giro que mencionaba hace un rato. Y lo mismo es algo distinto en el momento en el cual se empieza a producir, el bebé empieza a intentar producir las palabras, ¿sí? Más allá del laleo y de los gorjeos que hacen, cuando intenta producir esas palabras. ¿Sí? Eh, Y la autora de este libro dice que tiene lugar una reorganización en el modo en que eh, se inscriben estas representaciones de palabras cuando intervienen invariantes como por ejemplo el lazo entre el sonido y el sentido. ¿Sí? Es un tema, la cuestión del lazo entre el sonido y el sentido es un tema al que Lacan le dio mucha atención en una o dos clases, si mal no recuerdo, del seminario 9, ¿sí? Que es uno de los seminarios menos estudiados de Lacan y que es de mis preferidos. ¿Sí? Toma como ejemplo la discusión entre Bertrand Russell y un tal Gardiner acerca de la estructura del nombre propio, ¿sí? La verdad que es una discusión riquísima, en la cual Lacan aporta lo suyo también. Pero si quieren ver algún antecedente lacaniano, digamos, del problema de la relación sonido-sentido, ¿sí? Lo pueden encontrar allí, está en las primeras clases del seminario 9. Esa reorganización que se produce en ese momento, que estudia la autora, Pastor Bardi, eh, tiene la siguiente característica. El niño abandona esa representación detallada y no organizada. ¿Sí? O sea, esa representación donde primeramente, ¿sí? Está atento a todos los matices diferenciales y luego empieza a borrar el detalle, ¿sí? Es fundamental para la adquisición del lenguaje. ¿Sí? La función de lo imaginario, lo que yo llamo la función imaginaria, tiene en esto un papel fundamental. ¿Sí? La función de lo imaginario es la que la penúltima reunión, no la anterior, sino la penúltima, cuando le propuse representar las ondas en lugar de como una sinusoide infinita, ¿sí? Por medio de una figura cerrada, que es como se hace cuando se transforma a números complejos las ondas. No me voy a meter en esa cuestión matemática. Y le dije, bueno, la asignación de esto se parece a esto, ¿sí? Es una función de lo imaginario, ¿sí? A ver si se ve ahí, sí. Es decir, tengo que poder perder algunos de los detalles, ¿sí? Para poder establecer una generalización abstracta, ¿sí? De lo que primero aparecía como un detalle absolutamente minucioso en el nivel perceptivo, porque por supuesto percibimos todos los detalles, pero de todos esos detalles que percibimos es necesario que algunos se pierdan para que podamos tener algo que digamos es una relación fija entre lo escuchado, ¿sí? Y algún sentido. ¿Sí? Porque si dependiera del locutor, del contexto, del tono de la voz, etcétera, sería imposible. Y esa imposibilidad es clínicamente manifestada en muchos casos de autismo, tal como ha sido testimoniado por los propios autistas en sus autobiografías. ¿Sí? Es decir, escuchan algo en cierto contexto, ¿sí? Cambia el contexto, escuchan lo mismo y es como si no lo hubieran escuchado nunca.
porque queda pegado, digamos, al contexto en el cual se lo dijeron, ¿sí? Por eso les cuesta, por ejemplo, invertir la relación pronominal, ¿sí? Si se dirigen a ellos diciéndole, Juan, por favor, no corras, ¿sí? Ellos van a hablar de sí mismos como Juan, ¿sí? Y van a hablar de sí mismos en tercera persona, como hacía Maradona, ¿no? Bueno, eh, entonces, es fundamental esta reducción que produce la función del imaginario, que suaviza, por así decirlo, eliminando un montón de detalles y tiene esta elasticidad como para acomodar formas parecidas a cosas que pasan a ser idénticas a sí mismas, es decir, letras. ¿Sí? Es clave para que pueda en el futuro, ¿sí?, constituirse esa segmentación que producirá como efecto una cadena significante, ¿sí? Del flujo fónico, ¿sí?, pasamos por la vía de lo imaginario, ¿sí?, y gracias a la función simbólica que establecerá una correspondencia uno a uno entre estas gestalten, estas buenas formas redonditas, y algo que ya está inscrito en la memoria lingüística de la criatura, ¿sí? Correspondencias uno a uno, ¿sí? Gracias a la acción conjunta, entonces, de esa función imaginaria y de esa función simbólica, gobernadas ambas por goces diferentes, ¿sí?, que voy a tratar de retomar gracias a la inquietud de Flavia, trataré de retomar, pero comandadas esencialmente, ¿sí?, por ciertos modos de gozar, que son los únicos que pueden resolver estas cuestiones. Lo vimos en el famoso ejemplo de Saussure, del problema de la delimitación de las unidades. Solamente con esa condición es que podrá transformarse un flujo fónico en una cadena significante. Y esas operaciones de lo imaginario y de lo simbólico, o más bien de la función imaginaria y de la función simbólica, no va de suyo que se produzcan. La clínica del autismo precisamente nos enseña esto, ¿sí? Porque en la clínica del autismo, por ahora es lo que podemos avanzar en este sentido, nos muestra una función simbólica perfectamente mantenida, al igual que en el caso de los no autistas. Una función imaginaria que carece de esa elasticidad y que en lugar de esa elasticidad lo que tiene es una rigidez, ¿sí?, que instantáneamente suelta una cosa con otra y cuando la suelta no la afloja más, ¿sí? Y al mismo tiempo, ese goce del encastre del que vengo hablando largamente hace años, que hace que se priorice la repetición de lo mismo, esa sameness, esa mismidad de la que hablaba Leo Kanner en 1943 cuando introducía la noción del autismo, ¿sí? Y que es un goce privilegiado cuya frustración desencadena en autistas y en no autistas un afecto muy estudiado por Lacan, que es la cólera, ¿sí?, que para la cual utilizaba esa definición graciosa de Peggy de la cólera es lo que ocurre cuando las clavijas no entran en los agujeros, ¿sí? Esperamos que algo encaje, que se produzca ese encastre, no sucede, rompemos todo, ¿sí? Las cosas no fueron como esperábamos. Que es una manera de mostrar por su reverso la persistencia y la importancia de ese goce, ¿sí? Porque alcanza con que se frustre un poco para que estallemos. Estallido, por otra parte, que es lo que constituye en general el infierno de la vida de los autistas, de los parientes de los autistas, de los terapeutas que trabajan con autistas, ¿sí? Porque esos estallidos son la cosa más cotidiana del mundo. Gerardo, Sí, preguntas. claro. Bueno, queda claro que el goce del encastre es lo que comanda la función simbólica. Sí. El goce comanda la función imaginaria. Hay Bueno, alguna forma.
en el seminario 21, ¿sí? Primera y segunda clase de Lacan, introduce el problema de la antecedencia de la lectura respecto del sentido, ¿sí? Primero se lee, luego tenemos el sentido, ¿sí? Que es lo que comparo por contraste con lo que dice un año después, donde primero estaría el significante y luego la letra, que es la función del síntoma, el seminario 22. Pero en ese seminario 21, yo me quedo con esa versión, Lacan dice que primero está la lectura y luego tenemos los significantes y la producción de sentidos. Primero la letra. Ahora, para poder fundamentarlo, tiene que introducir algo a lo que había aludido vagamente en seminarios anteriores, que es que existe un goce propio del sentido. ¿Sí? Lo había mencionado como jouissance, haciendo el juego de palabras entre jouir y sens, ¿sí? Jouissance todo junto es goce, ¿sí? Pero jouir es goce, gozo, y sens el sentido, ¿sí? Y dice Lacan en el seminario 21, primera clase, creo ahora estoy seguro que es en la primera clase, que en esa intuición de lo que hay que simbolizar, ¿sí? Participa lo imaginario por medio de un vago goce. Dice, ¿sí? Un vago goce, ¿sí? Cosa que me enteré que en alguna versión en portugués, ¿sí? De ese seminario 21, habían traducido a la expresión francesa vague jouissance, ¿sí? Vago goce, ¿sí? Como tomando vague como onda, como ola, ¿sí? La nouvelle vague, ¿sí? La nueva ola, ¿sí? Entonces lo habían traducido como si fuera una ola de goce. No me parece que sea el sentido que tiene eso en la expresión que utiliza Lacan en francés. Más allá de ese matiz, o es un vago gozo, es una ola de goce, pero es un goce vinculado con el sentido, ¿sí? Y que, a mi entender, pero no es de todo el mundo, es uno de los tres goces básicos que conforman la economía de los goces propuesta por Lacan en el seminario siguiente, entre el seminario 21, mejor dicho, y el 22, en la conferencia titulada La Tercera, ¿sí? Hay dos interpretaciones prevalentes. Una es la que sostiene Juan Quintard y mucha gente más, que solamente hay dos goces. Son el goce fálico y el goce de la vida o goce del otro, ¿sí? Y mi interpretación, que comparto con algunos otros, es que se trata de tres goces, ¿sí? Goce del sentido, porque Lacan no escribe como tal, porque escribe sentido, el alumno correspondiente del nudo Borromeo. Goce del sentido, goce fálico y goce de la vida, ¿sí? Tres goces. Como sea, más allá de esta discusión que se puede debatir, ¿sí? Lo que es seguro es que Lacan dice que en esa función de lo imaginario, de intuir lo que hay que simbolizar, ¿sí? Está en juego un vago goce, un goce, ¿sí? Una forma de gozar. Y esa forma de gozar no es la misma que la que está en juego en la producción y reducción de los equívocos, que es el goce fálico, ese goce fuera de cuerpo, ¿sí? Él lo estudia en otros lugares, no voy a repasar, digamos, toda la cuestión de la economía de los goces, ¿sí? Hace unos años, 10 años casi, escribí un librito, fue un laboratorio de aquí de la EOL, lo publiqué bajo el título Pasos hacia una economía de los goces, que si mal no recuerdo el título que tenía en el laboratorio, donde ahí pueden encontrar, si quieren, todas las referencias, ¿sí? Las referencias en Lacan y otras referencias más también. Bueno, retomo entonces, no sé si respondí en parte a por lo menos en parte a tu pregunta, ¿sí? Sí. ¿Sí? Algo así. Bueno, entonces imagino que el goce del sentido está alterado o quebrantado en el autismo.
Claro, exactamente, ¿sí? Algo distinto ocurre en el autismo. Lacan ubica, o sea, si yo lo entendí bien, el goce del sentido entre simbólico e imaginario, ¿ok? No exclusivamente en lo imaginario, no exclusivamente en lo simbólico. Eso habría que estudiar mejor, digamos, si se trata de un goce puramente imaginario o participa también en lo simbólico. Yo pienso que en la producción de sentido, ¿sí? Hay una combinación de dos modos de gozar, ¿sí? Una función propiamente imaginaria, que es el gusto por la simplificación, por encontrar esa buena forma, esa reducción, etcétera, ¿sí? Que debe corresponder a cierto goce particular, digamos. Eh, y al mismo tiempo ese goce del encastre que se conjuga con él para producir la cadena significante y a partir de allí armar secuencias que tengan un sentido. Pero, insisto, esto está, todo es un work in progress, ¿sí? Eso está en vías de elaboración. Work in progress, por otra parte, es el título que durante muchos años le dio Joyce a su Finnegan's Wake, ¿no? Era su work in progress. Bueno, he vuelto de este viaje, sobre todo de la experiencia de Dublin, un poco más joyciano de lo que suelo ser. Bueno, entonces estábamos en el libro de Boisson Bardy, capítulo 4, donde dice que el niño en algún momento abandona la representación detallada y no organizada para empezar a tener representaciones de lo que escucha, no detalladas, que permitan hacer esta simplificación y que puedan a partir de allí organizarse. Si todas las representaciones son diferentes, son equivalentes entre sí, no hay manera de organizarlas, jerarquizarlas, etc. ¿Sí? Y se plantea la autora el hecho de que no sabemos dentro de qué límites la presentación global de una palabra alcanza para reconocerla. ¿Sí? O sea, cuáles son el número de detalles que podría llegar a perderse, ¿sí? Sería necesario que se perdieran para poder reconocer una palabra como algo ya inscrito en esa memoria lingüística. ¿Sí? ¿Qué es lo que lleva a mantener, se pregunta la autora, qué lleva a mantener la equivalencia entre una palabra y una representación deformada de esa palabra? ¿Sí? Por ejemplo, por un cambio de contexto, de voz, de tono, de lo que sea, ¿sí? ¿Y qué condiciones llevan a distinguir dos palabras cuyas formas son próximas? Ven que es un tipo de problemas que está en el límite del problema misterioso del equívoco, ¿sí? Donde allí directamente se trata de el mismo sonido y dos sentidos o tres o más sentidos distinguibles, ¿sí? Dice el autor, entonces más adelante costará a veces separar el sentido de una palabra dada del contexto en que se aprendió esa palabra, ¿sí? Hacia el año de vida, el contexto importa más que la sintaxis, ¿sí? En qué contexto se le dice. Y esto nuevamente nos confronta con problemas de la clínica del autismo, que revelan efectivamente el hecho de que hay ocasiones en las cuales las palabras no se pueden separar del contexto y se memorizan al modo de Funes el Memorioso, habíamos dicho la vez pasada, ¿sí? Con tanto detalle que el perro de las 3:14 visto de frente es distinto del perro de las 3:15 visto de perfil, ¿no? Y que está vinculado con esa posibilidad de una memoria tremenda dentro, ¿no? Tiene una memoria que parece envidiable, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, para poder registrar las cosas en términos significantes, debemos perder un montón de detalles, borrar un montón de cosas de la memoria, ¿sí? Si mantuviéramos todos esos detalles, no podríamos constituir la cadena significante como tal. O sea, es imprescindible que lo imaginario funcione de esa manera, ¿sí? Borrando detalles, separándolos de cierta forma que la llamamos buena forma, no porque sea buena, sino porque tiene algo en común con otras formas similares que en la lengua que hablamos, ¿sí? Es imprescindible que se produzca esta especie de simplificación, aunque no tiene por qué ser algo demasiado simple, sino apenas el hecho de que se pierda un cúmulo de detalles para que sea viable la constitución de una
cadena significante a partir de un chorro de sonidos, a partir de un flujo fónico. Bueno, esto es todo lo que me quedó pendiente de meses anteriores del capítulo 4 de este maravilloso libro. Interesante, muy rico. El capítulo 5 introduce problemas que son tan directamente pegados a esto y que también nos ilustran de otra manera la función, lo que yo llamo la función de lo imaginario, ¿sí? O a seca función imaginaria, ¿sí? Se pregunta la autora, Poisson Barry, dice, el niño, ¿cómo extrae de las diversas formas y eventos ligados a oír la palabra, por ejemplo, perro, ¿sí? El sentido del término, sin generalizar la palabra, por ejemplo, a todo animal de cuatro patas, ni pensar que designa su cola o que designa el ladrido, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo hace? Lo cierto es que nunca le sale bien de entrada, ¿sí? Había un ejemplo que creo que tomaba Piaget, ¿no? Donde el nombre de, no sé, de un pájaro también estaba asociado a las monedas. ¿Por qué? Porque había algunas monedas que tenían en su efigie un pájaro, ¿sí? Creo que era ese el ejemplo que tomaban, no recuerdo ahora. Prosigue la autora. Los usos metafóricos del término, ¿sí?, podrían abrir otras falsas vías. ¿No? Me gustó la expresión de las falsas vías porque se aproxima a la noción de falso enlace que utilizaba Freud para hablar de cómo se pasaba por medio de un puente de palabras, ¿sí?, que es el modo freudiano, uno de los modos privilegiados en Freud de formalizar la noción del equívoco, justamente, un puente de palabras, Wortbrücke en alemán, ¿sí?, como por medio de eso se pasaba de un complejo de representaciones a otra, ¿sí?, que eran los equívocos que consideraba la mejor interpretación que se podía hacer de un sueño, por ejemplo, ¿sí?, señalar un equívoco y interpretar haciendo uso del equívoco. La indeterminación, ¿sí?, esa indeterminación de los usos metafóricos, dice la autora, suele hacer que el niño deba elegir un sentido de la palabra, ¿sí? Todos lo hacemos, no solamente los niños, ¿sí? Todos, ante lo que escuchamos, debemos elegir un sentido de la palabra, ¿sí? Y que es posible que ese sentido que le damos a la palabra y que elegimos, ¿sí?, no coincida con el sentido que tenía esa palabra en quien pronunció lo que acabábamos de escuchar, ¿sí? Hay algunas cosas, dos cosas principalmente que quiero subrayar respecto de eso, ¿sí? Esa elección, ¿sí?, primero, no es una elucubración consciente, ¿sí? No es que hacemos un trabajo del pensamiento, ¿sí?, para elegir entre un sentido y otro, ¿sí?, sino que eso se nos impone y a posteriori, ¿sí?, podemos hacer eventualmente una lectura de lo que ha sido la manera de interpretar la cadena del flujo fónico como cadena significante, ¿sí?, eh, cuyo sujeto somos como efecto, ¿sí? Esto es algo que muy bien trabajado por Miller en el curso Causa y Consentimiento y que es bibliografía central para las jornadas de la EOL de este año, ¿no?, que trabaja la cuestión del consentimiento como tema central. Es decir, no se trata de que el sujeto, el individuo, digamos así, camina, dice, tomo este sentido o tomo este otro, o el de más allá. Elijo este como una operación mental, podríamos decir, sino que a la inversa, ¿sí?, somos producto de la elección que se produce en nosotros y que eligió esta vía, y no la otra o la de más allá, ¿sí? El sujeto es efecto de ese consentimiento y no agente del mismo. La segunda cuestión que quiero subrayar respecto de esto que decía Wasson Bardi, de que la indeterminación suele hacer que el niño debe elegir un sentido de la palabra, corrijo entonces, no es que elige, sino que es producto de la elección que se realiza en impersonal. La segunda cuestión es que
Si hay una elección, ¿sí? Esa elección, a mi modo de ver, tiene que estar comandada no por un motivo lingüístico, ya que el significante no está allí, hay que producirlo, sino que debe ser función del goce. ¿Sí? Y este es el punto donde se entronca esta discusión con lo que había quedado en la reunión anterior, como esa supuesta antinomia, diferencia, banda de Moebius entre si es el significante la causa del goce o es el goce la causa del significante. ¿Sí? A mi modo de ver, hasta donde pude proseguir la elaboración lógica que estoy construyendo así en vivo en estas reuniones, ¿sí? Y tal como lo pudimos estudiar muy detalladamente en el ejemplo tomado por Saussure de Si Japon, ¿sí? No sabemos cómo leerlo a menos que haya una elección de goce entre una rama del equívoco y la otra. Si no, si no estoy equivocado, ¿sí? Lo que comanda esa elección solamente puede ser un modo de gozar. Un modo de gozar que debe formar parte de lo que vengo elaborando en los últimos años como el síntoma entendido como aparato de lectura. ¿Sí? Hay un poeta contemporáneo, no académico, de la línea de norteamericano, popular, que se llama Alejandro Verón. Alejandro Verón. Verón. Verón, Ah, que juega con las palabras, entonces reemplaza una palabra por otra, ajá, pero no inocentemente, no es cualquiera. sí, Por ejemplo, a ver, una poesía de que empieza, ¿cómo duele el amor? Pero uno se da cuenta después que es cómo huele el amor. ajá, ajá, ¿Cómo duele el amor? Y el dolor, ¿duele? ujú, ¿Cómo duele el dolor? ajá, Y termina y anuda al final diciendo, por ejemplo, ¿cuánto dura un corazón afuera de la heladera? ajá, Afuera de la heladera. Hace ajá, todo un juego para después, sí, de la misma manera que otra, qué sé yo, tengo que salir a llorar, tengo que salir a robar. ajá, O sea que no es inocente tampoco la elección, pero hace un juego ahí de goce ahí. sí, Y que te lleva también a la propia cosa, a jugar ahí uno que ajá, adivina, ¿no? efectivamente, Le muy veo bueno. figura de Instagram. Lo Sí. voy a estudiar, sí, muy interesante realmente, no lo conocía, no lo conocía. Pero sí, digamos, me parece que efectivamente esta manera de leer, ¿sí? Lo que escuchamos, producir a partir de esa lectura una cadena de significantes, uno o varios significantes encadenados, es fundamental que intervenga algún modo de gozar, voy a decir así en términos amplios, ¿sí? Ya que no hay elemento lingüístico que produzca esa decisión. ¿Sí? Saussure, en el ejemplo famoso, decía, bueno, si tenemos el mismo sonido, ¿sí? Para distinguir entre una lectura y la otra, debemos apelar al contexto. Y el contraejemplo que yo doy es un contexto en el cual cualquiera de las lecturas es posible, de si Japon, ese sonido, ¿sí? Y lo único que define una rama del equívoco o la otra, ¿sí? Es el modo de gozar de quien está escuchando, ¿sí? También de quien está hablando, por supuesto, que produjo ese equívoco. Es decir, que en este punto yo digo no que el goce produce el significante, sino que el goce tiene una participación necesaria en la producción del significante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin esa función del goce, ¿sí? No podríamos elegir la rama del equívoco correspondiente a la interpretación. Y ya hemos visto que este problema se puede generalizar a todos los usos metafóricos, ¿sí? A las ambigüedades de sentido, en definitiva, a la polisemia, ¿sí? Que incluimos como una variante de la noción misma de equívoco. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo de seguir un poco más? Ah, temprano todavía. Claro, cuando mencionas función del voz, Sí.
No sé, creo que primera vez que te escucho decir función del goce, o una función del goce. Esta Sí, de comandar, sí, está muy bien señalado esto, ¿sí? No, no pretendo hacer de esto una función en el sentido matemático, que es como si estoy pensando en la función imaginaria y la función simbólica. Gracias por el comentario, ¿sí? Quiero decir, lo estoy usando en el sentido vulgar del término, ¿sí? O sea, quiero decir que depende del goce, ¿sí? Pero no que el goce lo determina el modo funcional, que es como si habría la determinación de la función imaginaria de asignar una figura llena de detalles a una más simple, por ejemplo. O la función simbólica que enlaza relaciones unívocas entre sí, que son funciones en el sentido matemático del término. No, agradezco mucho, Lili. Sí, la estoy usando ahí en el sentido lato, la noción de función. Gerardo, entonces, si el goce es partícipe de la producción de significantes, hay otros elementos que participan. Sí, efectivamente. Sí, sí. Sí, sí. Una de las funciones que me parece que participa de los elementos más bien, ¿sí? Que participan en esto, en la producción de significantes, es lo que podríamos llamar en términos lacanianos la letra, ¿sí? La letra, ustedes saben que hay todo un debate de Lacan a lo largo de años acerca de qué es primero, si la letra o el significante, ¿sí? Hay muchas versiones de esto, a veces en un mismo seminario oscila entre una cosa y la otra. Lo más patente como contradicción es lo que se plantea y que estudié muy en detalle hace ya varios años entre el seminario 21 y 22, donde, como les decía recién, en el 21 primero está la operación de lectura, que lee letras, por supuesto, valga la redundancia, y luego la formación de significantes y producción de sentidos, mientras que el seminario 22, cuando habla de la función del síntoma, invierte esa relación y dice que la función del síntoma lee por medio de una letra un significante que ya está en el inconsciente. O sea que primero está el significante y luego la letra, al inverso. ¿Sí? Digo, bueno, no podemos mantener las dos cosas. ¿Sí? Hay que elegir. ¿Sí? Y me parece coherente con todo lo demás que venimos estudiando, quedarnos con la opción del 21, ¿sí? E invertir la relación del 22. Es decir, primero la letra. Entonces, ¿qué otra cosa interviene aparte del goce? Interviene la huella, entendida en el sentido de la letra, como algo idéntico a sí mismo. ¿Sí? Sin esa función de la letra, ¿sí? No podría haber producción de una cadena significante. ¿Sí? Y es una letra que, entiéndase bien, como dice Lacan en el seminario 9, es una letra que no escribe el significante que se escucha, ¿sí? Sino que antecede a la producción de eso que en lo que escuchamos pasará a ser un significante. Lacan no lo dice así, estoy simplemente reelaborándolo para que quede acorde a lo que venimos discutiendo, ¿sí? Pero la antecedencia de la letra respecto del significante ya está sugerida en esas primeras clases, 8 primeras clases, si mal no recuerdo, del seminario 9 de la identificación. Eh, Sigo para terminar por lo menos con el capítulo 5 de este libro tan rico. Sigue la autora diciendo que el niño deduce que palabras nuevas se refieren a objetos nuevos, ¿sí? Y más tarde aprende que algo puede tener varios nombres, es decir, que es multívoco, ¿sí? Esa multivocidad, ¿sí? Donde algo puede adquirir determinada cantidad de nombres distintos, ¿sí? Eh, es una función, ¿sí? Que puede verse inhibida, perturbado, ser directamente inexistente en el autismo. Nuevamente, el autismo nos enseña cosas muy interesantes acerca de cómo funcionan estas cosas. Porque, por ejemplo, el caso de autistas bastante famosos que han hablado de su experiencia, o por lo menos los padres de los autistas que han comentado la experiencia de sus hijos,
muestran que si, por ejemplo, un niño, ¿sí?, escucha que al padre se lo llama Juan, ¿sí?, pero también le dicen papá, ¿sí?, identificar que se trate de la misma cosa es un problema, ¿sí? No va de suyo, ¿sí? Y pueden protestar, pero ¿por qué si se llama papá le decís Juan? ¿Sí? O sea, esa imposibilidad de salir de las relaciones uno a uno, relaciones unívocas, ¿sí?, que solamente puede ser superada, digamos, en la medida en que exista la función imaginaria que venimos estudiando, porque esa función imaginaria es la que permite que muchas cosas correspondan a uno, salir de las relaciones unívocas, que son las relaciones puramente simbólicas, uno a uno, en casta, ¿sí? Esto va con esto, punto, y no con otra cosa, ¿sí? Entonces, ese problema, digamos, es muy bien mostrado por la clínica del autismo, ¿sí? Como es necesario, ¿sí?, poner algo de su parte para soportar el hecho de que un mismo objeto pueda tener varios nombres, ¿sí? La autora termina esta frase diciendo que el niño debe adivinar el sentido ayudado por las limitaciones que restringen los sentidos posibles, pero en esto creo que se ve, por así decirlo, despistada por su apego a Saussure, aunque no lo nombre, es exactamente lo que decía Saussure en el caso de Siche Lapin, ¿sí? Por los contextos posibles deducimos cuál debe ser el sentido, ¿sí? Lo que me interesa subrayar para finalizar mis notas de este capítulo quinto es algo que nos sirve a nosotros, digamos, que es que las dificultades para comprender palabras, dice la autora, tienen mucho mayor valor diagnóstico que el número de palabras producidas, ¿sí? Es decir, si un niño dice muy pocas palabras, una sola palabra, a veces tiene una palabra comodín que la usan para todo, etcétera, eso no tiene un valor diagnóstico relevante. Ahora, si tiene dificultad para comprender las palabras, es decir, para asignar a lo que escuchan un sentido, eso tiene un valor diagnóstico enorme, ¿sí? Es relevante, ¿sí? Porque la producción de palabras es algo que puede ser muy tardía. Hay niños que empiezan a hablar a los 3 años y pico, qué sé yo, en lugar de hacerlo al año, como lo hacen muchos, ¿sí? Puede hacerlo a los 2, 3 años, etcétera. No tiene ninguna relevancia, hay variaciones individuales enormes. Ahora, si hay una dificultad para comprender las palabras, allí estamos en una situación que diagnósticamente es absolutamente relevante. Bueno, el capítulo siguiente introduce algo que la autora no menciona como tal, pero que me parece que podemos asimilar a lo que podríamos llamar la irreductible singularidad del modo de aprehensión del lenguaje, ¿sí? Es decir, el carácter idiótico, en el sentido del propio de uno solo, es la expresión que usa Lacan en el Seminario 9, ¿sí?, de esa aprehensión, ¿sí? Dice la autora, ¿sí? El bebé de 1 año, al escuchar el lenguaje, parece tener que elegir entre hipótesis, ¿sí? De vuelta con las limitaciones de la noción de elección que mencionaba recién, ¿sí? ¿Qué extraer de las palabras oídas? ¿No? ¿En qué fijar la atención? ¿Sí? Fijar la atención es un fenómeno de vuelta que tiene que ver con localizaciones libidinales, ¿sí? O sea, algo vinculado con la economía de los modos de gozar, ¿sí? Algunos bebés, dice, consagran su atención a los elementos fonéticos y a la estructura de las sílabas. Tienden a fragmentar la cadena hablada en palabras con estilo analítico, ¿sí? Es decir, haciendo subdivisión en pedacitos, ¿sí? ¿Recuerdan que análisis es partir en pedacitos, ¿no es cierto? Y otros, en cambio, tienen un estilo holístico, dice entre comillas, ¿sí? Concentran su atención en la entonación y en el ritmo silábico de la palabra en su conjunto, de las frases incluso, ¿sí? E incluso hay otros bebés que utilizan estrategias mixtas, ¿sí? Es decir, toman parte de lo analítico, parte de lo holístico, etc., ¿sí?
Como sea, el niño elige privilegiar ciertas hipótesis en esa lectura. Elige, vuelvo a poner muchos pares de comillas al respecto, ¿sí? Pero lo que me interesa es cómo concluye de todo esto la autora, ¿sí? Dice, aborda el lenguaje de un modo personal. O sea, hay algo de una irreductible singularidad que está en juego en el modo en que construye su relación con el lenguaje, ¿sí? Y esto, a mi entender, rubrica mi hipótesis de que el síntoma, última localización de lo singular en la enseñanza de Lacan, ¿sí? Forma parte del aparato de lectura, ¿sí? De cómo leemos lo que escuchamos. Es más, la frase que dice, creo que al final del capítulo, la autora, es que esa elección personal de su modo de abordar el lenguaje, la elección personal del niño, ¿sí? Va a determinar un estilo, ¿sí? Un estilo que será más analítico, más holístico, mixto, lo que sea, ¿sí? Y digo, es interesantísimo porque el problema del estilo, ¿sí? Es el modo en que Lacan aborda por primera vez en su vida la cuestión de lo singular. Es un texto del año 33, ¿sí? El problema del estilo y las formas paranoicas de experiencia, si mal no recuerdo, ¿sí? Generalmente se encuentra en castellano como apéndice de la tesis de psiquiatría, porque es un año después de la tesis de psiquiatría de Lacan. Pero es el problema del estilo es cómo se conjuga algo universal, como es el lenguaje, ¿sí? Con algo singular, que es la selección de las palabras, ¿sí? La selección de un modo de abordaje, de uso de ese magma universal que es el lenguaje, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite a mí decir este texto tiene el estilo de Borges, por ejemplo? ¿Sí? No es porque use palabras raras, distintas, inventadas como lo hace Joyce en su Finnegan's Wake, ¿sí? Usa las palabras que están en todos los diccionarios, ¿sí? Pero las usa de una manera que hace reconocible, ¿sí? Algo que no todo el mundo utiliza de esa manera. Alguna vez publiqué hace años un artículo que me pidieron para una publicación sobre Borges, que hacía una recolección a lo largo de todo lo que tenía a mi mano, digamos, que me leí miles de páginas de Borges, ¿sí? De cómo utilizaba la palabra innumerable, ¿sí? La innumerable noche. Uno escucha la expresión la innumerable noche y ya sabemos que es Borges. Le sacamos el contexto y ya sabemos que es el único que podía haber dicho semejante cosa, ¿sí? En la noche innumerable, no sé qué, ¿sí? Creo que está incluso en alguna de sus cuentos o poemas, etc. ¿Podrías decirte con qué estilo reconocer algo de eso es reconocer un cierto modo de goce? Claro, es que efectivamente en el modo en que se hace uso singular, ¿sí? De ese magma del lenguaje universal, ¿sí? Está presente precisamente un rasgo de estilo del cual el sujeto, ¿sí? Goza, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Sí, Karina. ¿El apellido? ¿sabes? Karina González, para la desgrabación que va a hacer Lili después, gracias. Sí, sí, efectivamente. Entonces, sacamos la cuestión de la elección como si fuera una cavilación de la conciencia, etcétera, y nos encontramos con que el rasgo de estilo, esa impronta singular que marca el modo de abordar el lenguaje, es irreductible. ¿Sí? O sea, no podemos eliminar el carácter singular, no hay leyes generales de esto, ¿sí? ¿Y en qué se nota? Precisamente en efectos de estilo. ¿Mm? Bueno, me falta muy poco para terminar de comentar mis notas de este libro, así que avanzo un poquitito más, ¿sí? El último capítulo, el 8, ¿sí? Dice la autora que a los 12 a 20 meses de edad, o sea, ya estamos en el segundo año de vida, ¿sí? Los niños pueden codificar formas acabadas del estilo artículo-palabra, ¿sí? Como puesto todo en una serie, ¿no? El avión, pero todo junto, en una sola palabra, ¿sí? O como ese gato, ¿sí?
Esa unión, digamos, de una partícula con otra, ¿sí? Es algo que puede producirse a muy avanzada edad aún, ¿sí? Puedo dar un ejemplo personal. Recuerdo cuando vine del Uruguay hasta la Argentina, tenía pocos años de edad, y de pronto tuve que aprender muchas cosas como canciones patrias para estar ahí, el preámbulo de la Constitución que había que recitar, etcétera. Y recuerdo haber vuelto una vez de la escuela y preguntarle a alguien de mi familia qué significa noslos. Noslos, era una palabra nueva para mí, porque el preámbulo de la Constitución comenzaba con las palabras nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, bla, 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 ¿sí? Pero al principio yo escuchaba que decían nos, los representantes. ¿Qué son nos? Lo mismo el famoso Azulunala, ¿no? ¿Qué es lunala, no? El águila guerrera vuela, ¿sí? Azul lunala, ¿sí? Porque una posición es difícil de pescar el sentido de una posición, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, dice la autora, ¿sí? Que a esa edad, en el segundo año de vida, ¿sí? Los niños pueden codificar esas formas acabadas, ¿sí? Y dice que las producciones de los niños de 2 años revelan conocimientos gramaticales importantes, si bien las reglas manifestadas son incompletas, parciales y a veces personales, ¿sí? O sea, por ejemplo, rápidamente empiezan a conjugar como si fueran regulares todos los verbos, incluso si son irregulares, ¿sí? Pecan la regla, que es función de lo imaginario, ¿sí? Que me permite llevar todo a una misma forma, ¿sí? Y al perder ese detalle, me pierdo la irregularidad de la conjugación de ese verbo, ¿sí? Por eso es que, insisto, hace tiempo que la estructura es función de lo imaginario. Particularmente la estructura gramatical, la sintaxis, se obtiene como efecto de una función de lo imaginario. Es necesario poder abstraer de un cúmulo de detalles una ley general. Esa ley general no viene producida por lo imaginario en el caso del autismo. Por eso es que el autista suele pedir a gritos, denme reglas fijas, ¿sí? Denme la regla, yo no la tengo, ¿sí? Quiero cosas que se hagan siempre de la misma manera, reglas universales que no tengan excepciones, ¿sí? Bueno, la conclusión del libro de esta autora, y con esto ya termino de comentarlo, de la conclusión tomo solamente una frase que resumo así: no somos conscientes de los procesos por los cuales una onda acústica se transforma para nosotros en una frase con sentido. Con lo cual, después de cientos de páginas y experimentos diversos en lenguas diversas, etcétera, termina diciendo que sigue siendo para nosotros un misterio cómo a partir del flujo fónico se produce una cadena significante dotada de sentido, ¿no? Bueno, es lo que estamos explorando en este tiempito, ¿sí? Nos quedan unos 10 minutos, así que podemos dejarlos como para conversar con los participantes aquí presentes, con los del Zoom, que pueden directamente abrir su micrófono cuando quieran y hablar. Gerardo, ¿me escucha? Rosana, Tucumán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, me resulta súper, súper interesante todo lo que decís. Siempre me ha interesado esta cuestión. Lo único que siempre me surge así a veces como una duda cuando pienso estos temas, y es, a ver, tengo la idea, vos me dirás, que Lacan un poco, no sé si renegaba o más que renegar, no acordaba con la cuestión de lo que podemos llamar el pensamiento genético, la génesis, ¿no? Por ejemplo, Piaget, me parece que él siempre lo trató como críticamente, ¿no es cierto? Como diciendo al psicoanálisis, no nos interesa la génesis. Entonces yo me preguntaba en esto si es que si bien me resulta sumamente interesante, pero si está bien que nos interesemos por la génesis del lenguaje, o si es quizás que esta cuestión del autismo nos lleva a tener que interesarnos por ella. Esa un poco me duda. Muy buena pregunta y comentario. Primera cuestión, más allá del tema en particular que introducís, Rosana,
el hecho de que Lacan se opusiera a algo no quiere decir que todos debamos oponernos a algo, ¿no? Debemos ser siempre críticos con todo, incluso con lo que diga Lacan. Creo yo que las críticas que él hacía de Piaget tenían que ver con cierta idea particular del desarrollo, ¿sí? Que Lacan no compartía. Y, digamos, con todo, por supuesto, eso incluía todas las perspectivas, eh, llamémoslo así, evolucionistas dentro del psicoanálisis, la creencia, por ejemplo, en que la determinación de los distintos estadios de la libido, los momentos de paso de un objeto pulsional a otro, etcétera, que Lacan finalmente terminó desestimando, digamos, y mandando todo a una especie de misma bolsa. Pero me parece que Lacan en ningún momento dejó de pensar en lo que podríamos llamar, por ese gusto que él tenía por la lógica, los momentos lógicos de producción de algo, ¿sí? Que no necesariamente coinciden, digamos, con cuestiones vinculadas con el desarrollo, con tiempos reales, medibles por reloj o lo que sea, pero que sí nos imponen condiciones a nivel del pensamiento. No podemos pensar esto si antes no pensamos en tal cosa como precondición, ¿sí? Y yo pienso que en este sentido no nos alejamos ni un milímetro de lo que ha sido el modo de pensar de Lacan cuando pensamos, por ejemplo, qué condiciones tienen que darse. Es el artículo que cité que escribí el año pasado en la revista de Letras Lacanianas, antes del fantasma. ¿Cuáles son todas las cosas que tienen que producirse para que sea posible la existencia de un fantasma en alguien? Tienen que suceder un montón de cosas que me puse a seguir el trazo lógico, ¿sí? Para ver antes del fantasma qué tiene que ocurrir y por qué podría ser que alguien no tuviera un fantasma, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se constituiría la realidad de alguien? Creo que era el tema de la revista para el cual me invitaron a escribir, la constitución de la realidad, era justamente, ¿qué clase de constitución de la realidad se podría dar si hay algún impas, ¿sí? Algo falla, digamos, en estos elementos lógicos que tienen que darse necesariamente para que podamos hablar de constitución de un fantasma? ¿Sí? Por ejemplo, es absolutamente indispensable para que haya fantasma que haya sujeto. Sabemos que el sujeto es efecto de la cadena significante. O sea que antes de que haya fantasma tiene que haber sujeto, para lo cual antes tiene que haber significante. Y para que haya significante, si no estoy muy equivocado, antes de eso tiene que haber una producción que tome el flujo fónico y la letra y por medio de elecciones de goce produzca la cadena significante. ¿Sí? Para lo cual tiene que existir una función imaginaria que vengo estudiando últimamente que podría no funcionar, como lo muestra el autismo. Entonces, ¿qué clase de constitución de la realidad tendrá un autista? ¿Sí? En particular, ¿cómo constituye su cuerpo? Podemos hablar de la constitución de un cuerpo en el autismo, son cosas que hemos discutido a partir de allí, ¿sí? Y que me parece que vale la pena pensar. Pero son todas cosas que, más allá de hablar de desarrollo, estamos hablando de condiciones lógicas, condiciones sine qua non, ¿sí? Me parece que el problema, digamos, es pensar que esto está relacionado con una especie de evolución, que de esto se pasa a esto otro, que era la perspectiva piagetiana, ¿sí? Que hubiera una evolución. ¿Sí? Lacan decía, no, evolución no, no podemos pensar en una evolución, lo que tenemos que pensar es en momentos lógicos, pero eso sí, por supuesto, y es lo que estamos haciendo aquí. Agradezco muchísimo esta precisión, Rosana, ¿eh? ¿Qué más? Claro, Pensando, sí, es una elucubración. me encanta. Que si de esta transformación del flujo fónico en cadena significante participan, entre otros, ¿no? No sé si hay otros elementos, la letra y Modos de gozar. su modo de gozar. Y Delio estaría más del lado de los modos de gozar, la letra como idéntica a sí misma, como huella, no sé si hay misterio algo. No sé. Para mí la letra no es pan comido, ¿eh? No sé, ya, Sí, bueno, sí. veámoslo. Sí, hay que discutirlo. Sí, sí, hay que discutir, por ejemplo, el trabajo magnífico que hace
Por ejemplo, Patricio Álvarez, en su libro sobre el autismo, creo que es Entre la lengua y la letra, o algo así se llama, ¿no? Para decir dónde es que se produciría esta especie de tensión, ¿sí? Creo que si mal no recuerdo es así, tendría que repasarlo, pero que es entre la lengua y la producción de la letra, allí estaría el impasse del autismo, etc. Pero él, digamos, tiene el problema de que él presupone que el significante ya está ahí, no, no que se construye, ¿no? Muy distinto del planteo que tenemos aquí. Podríamos dialogar en relación con esas cosas, pero la letra no es fácil. La letra no, me parece que sigue manteniendo sus encantos misteriosos, por lo menos para mí también. Lo mismo que el goce, por supuesto, ¿sí? Estamos tratando de ¿cómo decirlo?, de encontrar un buen relato de estas cuestiones que tienen que ver con el uso del equívoco en la interpretación, con la sexuación que hemos dejado un poco de lado y con los problemas clínicos del autismo, para ver si desde estos distintos ángulos nos iluminan un poco mejor acerca de cómo se constituye el significante con todas las consecuencias que esto tiene, ¿no? Que es lo que le interesaba a Aline, que estuvo presente la vez pasada y esto también. De las cosas Gerardo, pendientes, sí. ¿Quién habla? sí, hola, Rosana, ¿qué yo. tal? ¿Cómo Hola, te va? ¿cómo estás? Bueno, me quedé pensando en muchas cosas y especialmente en esto de que la estructura es imaginaria, digamos, ¿no? Cuando vos lo planteaste así me abrió mucho, porque no solo me interrogo en esto del flujo fónico y cómo se produce o cómo se deviene un significante, sino también la cuestión de la mirada, porque eso también está presente o ausente en los niños autistas, ¿no? Y entonces, Sí. yo lo pienso, te digo cómo se me arma, digamos, cómo se me armó la clínica, y lo pienso en esto de la cuestión del deseo que no sea anónimo, cuando vos tomás lo de lo imaginario, yo pienso que en ese punto hay como la cuestión de dónde viene el estímulo, de dónde, esto que decía Freud, de dónde viene la satisfacción, ese otro que satisface, ¿no? Que responde con una acción específica, de dónde viene esa palabra, de dónde ese tono, de dónde es tomado, marca una direccionalidad en el espacio, digo, ¿no? Y me parece que eso produce recortes que hace, porque Lacan también habla de la función de la mirada y la de la pantalla, ¿no? Entonces, pienso como que se me arma como que son, no sé si paralelos, pero a la vez, ¿no? Como que es toda una construcción. Eh, eso. Sí, es muy, muy interesante este problema, la cuestión de no poder fijar la mirada en el otro, ¿sí? En el interlocutor, como algo característico de la vida cotidiana de los autistas, no solamente la clínica, ¿sí? Es un problema que... Paralelo al cuerpo, a esto que vos planteabas del cuerpo, perdón, ¿no? Como si fuera un cuerpo que no ha sido recortado o por la voz o por la mirada, o como un cuerpo disperso, ¿no? Y que eso también es para con los otros. Vos en el ejemplo que ponías, que pusiste hace un ratito, no me acuerdo si era de Funes el Memorioso, me hacía acordar un pacientito que yo tenía turno conmigo a las 3 en el hospital. Si yo salía 3 y 5, se desbordaba. O sea, hasta que yo me di cuenta de eso, ¿no? Que de repente un día lloraba, otro día, y era, bueno, hasta que lo empecé como, bueno, apostar a fallar eso y a ver cómo nos arreglábamos con eso, digamos, ¿no? Era un paciente de un chico Asperger que hablaba en castellano y en inglés. Pero después me di cuenta que utilizaba, que no eran dos idiomas para él, era como uno solo, con distintas palabras. Ajá. Y bueno, fue todo un tema para trabajar, pero entonces es como pensar a esto pensar esto como del deseo que no sea anónimo, como direcciona, ¿no? A la vez pensando en el marasmo, ¿no? Cómo los chicos pueden tener la alimentación, pero le viene de este otro que está disperso y a lo mejor pierde esta sustancia, no sé por decirlo. Sí, esto eh,
Maleval, por ejemplo, en su libro de la diferencia autística, toma esto como hipótesis, ¿no? Como algo, la dificultad para soportar ese deseo no anónimo, ¿sí? E incluso hace toda una teoría que la defensa autista estaría relacionada con no soportar el deseo del otro, ¿sí? Ese deseo precisamente no anónimo, ¿no? No, yo lo pienso, perdón, en el sentido de si se constituyó ese deseo que no sea anónimo como necesario, no como para soportar lo no anónimo, sino... Es una de las cosas, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Rosana, porque es una de las cosas que critico en la lectura que hace Maleval, ¿sí? Ah, Porque parece que presupone, por ejemplo, la existencia ¿cómo hacemos para decir que existe el deseo del otro, ese deseo del otro, si el otro no está constituido como tal? ¿No? claro, Es- o sea, es necesario presuponer que hay un otro, que encima habría un deseo que se podría descifrar, que en el otro los signos que da son signos de un deseo no anónimo, para que en relación con eso se susciten los mecanismos de la defensa que presupone Maleval. Yo no creo que sea la mejor descripción posible claro, del comportamiento de los autistas. Me parece que presupone demasiadas cosas. Y en claro. cambio, lo que vos mencionabas de la mirada, ¿sí? Está más vinculada con, bueno, tal vez hay una constitución de la realidad distinta, ¿sí? Precisamente porque el imaginario funciona diferentemente del caso de los no autistas, que hace que el objeto que estamos mirando tenga un carácter distinto del que tiene para el no autista. Entonces, de allí la direccionalidad de la mirada se podría hipotetizar que surge alguna discrepancia. No lo sé, estoy improvisando a partir de lo que vos Mm, decís. Es un mm. problema súper, súper relevante y habría que ver cómo se conecta con esto. Agradezco mucho a todos, es la hora. No, gracias a vos. Nos veremos en la segunda semana de octubre. Y no sé con qué vamos a seguir, pero bueno, alguna cosa tendremos. Chao, hasta luego. Chao, gracias, muchas gracias. Bastante.